potenciación a largo plazo. Cuando, el paciente HM es un hecho de la década del 50 y esto hace que se empiece a investigar sobre la función de los hipocampos en referencia a la memoria. Del 50 al 70 prácticamente estas investigaciones consolidan la información de la memoria, en ese tiempo se llamaba declarativa y no declarativa, lo que hoy se denomina explícita e implícita. Y esta memoria explícita realmente tiene una codificación del lenguaje, está relacionada con los hipocampos, pero lo que mejor se puede trabajar en investigaciones en cerebro de animales, no en cerebro de humanos, eso está muy restringido. Entonces, y los animales no tienen lenguaje. Ahí es donde en la década del 70 se sabe que los animales tienen una característica de memoria que es la espacialidad. La espacialidad que prácticamente funcionaría muy similarmente a nuestros procesos de memoria en nuestro cerebro. Uno de los más destacados en este tipo de investigaciones es Morris, y Morris lo que hace es utiliza una piscina, en vez de utilizar lo que usaba Skinner, que es, ¿cómo se llama? Esto que tiene varias posibilidades, ya me voy a acordar el nombre, o sea, que tienes que buscar los caminos. Él utiliza una piscina y trabaja con ratas, y lo que hace para que la rata pueda tener que recurrir a su memoria es una piscina de 1,20 m, completamente circular y con paredes altas como para que la rata no pueda salir fácilmente. En un lugar de la piscina va a tener una plataforma de escape, es decir, la rata puede pisar esa plataforma y a través de utilizar esa plataforma puede salir de la piscina. El hecho de que puedas reconocer dónde está la plataforma no requiere memoria porque la ve la plataforma y recurre a eso. Entonces lo que se hace, lo que hacía Morris es echarle algún tipo de polvo al agua para que se haga una piscina no transparente, y a los animales les lesiona los hipocampos. Cuando el paciente, cuando las ratas no tenían lesionado el hipocampo, a través de toda una serie él utilizaba señalizaciones secundarias, ¿no? Y a través de esas señalizaciones, a pesar de que el agua estaba opaca, las ratas memorizaban dónde estaba más o menos situada y encontraban la plataforma. En cambio, las ratas que tenían lesionados los hipocampos era una actividad que no la podían realizar porque habían perdido la memoria de espacialidad. Y esto era similar a lo que pasaba con la pérdida de la memoria explícita en las personas. ¿Cómo se consolida esta memoria? Va a tener muchas formas de ver. Los engramas, que sería la forma de consolidar, es decir, facilitar el pasaje de información por circuitos neuronales, va a tener muchísimos elementos. Entre esos elementos, por eso en psicofisiología yo les he subrayado algunas cosas o les he exigido que aprendan algunas cosas que parece que no tuvieran un sentido, pero que si ustedes el día de mañana leen artículos profundos, ya más científicos sobre estos temas, se van a dar cuenta que prácticamente son las herramientas de la comprensión. La primera es que en los artículos generalmente el término que utilizan es pulso, pero un pulso es un potencial de acción.
Inmediatamente, si ustedes leen, se van a dar cuenta al tiro de que lo que en los artículos científicos aparece como pulso es un potencial de acción. Y entonces hemos dicho que la codificación que maneja el sistema nervioso no es de mayor o menor impulso nervioso, sino de la frecuencia de disparos de impulsos nerviosos. Y ese es uno de los elementos que se pueden manejar incluso actuando sobre los canales de potasio. Ustedes saben que en la repolarización o en el periodo refractario, eh, eh, los canales de potasio van a jugar un papel muy importante en el potencial, perdón, en el periodo refractario absoluto. Entonces, si yo altero esos canales de potasio, yo puedo hacer de que esos periodos se hagan más largos y esto empeoraría. Entonces, en vez de hacer una potenciación a largo plazo, es decir, mejorar el pasaje de información, la empeoro. Entonces, siempre se juega con mejorar o empeorar. Y la mejora es más bien hacer que estos canales de potasio actúen muy intensamente y por lo tanto el periodo refractario se reduce y esto hace que yo gane en frecuencia de descargas de impulsos nerviosos o de pulsos. Esa es una modificación que yo puedo ejercer. Otra modificación es lo que hemos hablado, las facilitaciones sinápticas, es decir, las facilitaciones pre y postsinápticas, facilitaciones teniendo mayor cantidad de neurotransmisor o alteraciones que yo puedo tener o mejoras que puedo tener en la carga o en el ingreso de calcio. También eso sería presináptico y postsináptico en los receptores. Eh, esta facilitación depende del tipo de neuronas y también, por ejemplo, algunas neuronas depende de los tipos de receptores, van a funcionar en forma diferente. Y el ejemplo más claro que se ha dado es con los receptores para el glutamato. El otro día yo ya lo había mencionado. Los receptores para glutamato pueden ser de dos tipos, los AMPA y los NMDA. Eh, eh, el NMDA es el N-metil de aspartato y el AMPA es una sigla de unos componentes químicos que no tienen importancia en este momento tratar de acordarse. Y eh, eh, aquí cómo se juega es la respuesta a estímulos. Se ha empezado a trabajar, vuelvo a repetir, con animales, haciéndoles estimulaciones en la zona de los hipocampos, pero antes que nada, todo lo que se ha avanzado en la década del 70, pensando que solamente funcionaba en los hipocampos, hoy en día, ya estamos muchos años después, estamos prácticamente a 40 años después de este tipo de investigaciones, se sabe que lo que se pensaba que solamente funcionaba en el hipocampo funciona en todo el sistema nervioso, es decir, en cualquier lugar de la corteza cerebral, en cualquier parte del sistema nervioso central, en la médula espinal, por ejemplo, funciona de la misma manera, lo que en un principio se presentaba como una actividad propia del hipocampo. Pero esa actividad que se encuentra en cualquier parte del cerebro, cuando se producen los hipocampos, está muy relacionada en la potenciación a largo plazo o en la depresión a largo plazo. Les decía que hay dos tipos de receptores, los AMPA y los NMDA, y los AMPA van a responder a frecuencias muy bajas, estímulos con frecuencias bajas, pero prolongadas. En cambio, los NMDA van a responder a estímulos muy rápidos, entre 100 estímulos por segundo, ¿se imaginan? Y hay investigadores que han llegado a producir 400 estímulos por segundo. Estamos hablando de investigaciones con alta tecnología en animales, ¿no? Bueno, para resumir, para no hacerles muy complicado, estos receptores son receptores de tipo, es decir, el mismo canal, es decir, receptores ionotrópicos, el mismo canal es el que se va a abrir o cerrar
Y la característica que tienen es que tienen como un tapón. Este tapón es de magnesio. Y este magnesio impide que pueda entrar o salir sodio y potasio. Pero este tapón de magnesio se pierde. Por ejemplo, las neuronas que puedan tener menos 70 milivoltios en su interior, menos 70 milivoltios, cuando ciertas características de estímulos hacen que se llegue a una especie de umbral que es menos 50 milivoltios, ese tapón de magnesio sale. Y al salir, pues se dan las características de funcionamiento normal de estos receptores. Ahora, también estos receptores van a poder, por ejemplo, los receptores AMPA pueden aparecer en la membrana postsináptica, es decir, pueden, esta aparición de los receptores AMPA están relacionados con la potenciación a largo plazo. ¿Qué sucede cuando estos receptores funcionan? Es decir, especialmente el NMDA. Va a producir cambios internos. Por ejemplo, es una especie de funcionamiento como los receptores metabotrópicos, es decir, van a actuar sobre proteinoquinasas. Son proteínas y hay una específicamente que es la proteinoquinasa 2-alfa. Esta proteinoquinasa 2-alfa es una enzima que va a actuar sobre diferentes pasos químicos, no les voy a llenar de nombres, pero que en definitiva lo que lleva es a un cambio en la síntesis de proteínas. Cuando hay esos cambios de la síntesis de proteínas, esas potenciaciones van a quedar a largo plazo y esa es la principal característica de poder almacenar memoria o elementos de memoria que denominamos a esos pasos consolidación. El que esté muy interesado en estos temas, que entre al Google y busque estos parámetros que les he dado, es decir, memoria y glutamato, memoria y receptores NMDA y AMPA. Y pueden leer cualquier cantidad de artículos, que eso es la base que está ya desde hace décadas como la posibilidad de establecer cambios neuronales que van a estar prácticamente a largo plazo y que permiten almacenamiento de información. ¿Alguna pregunta? Bien, hay algunas cosas que por ahí se me han pasado, por ejemplo, esta memoria, lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, que es importante. Por ejemplo, la memoria episódica se va a integrar en el prefrontal. No la de hechos, sino la episódica, porque la episódica es mía, es biográfica y por lo tanto se integra en el prefrontal. Otra cosa que lo he dicho, pero lo vuelvo a subrayar, la memoria de trabajo, memoria activa, es una memoria que también se integra en el prefrontal. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, el tema que vamos a ver hoy es emociones. Prácticamente el pensamiento que predominaba en el mundo científico era que una emoción era una respuesta que producía la corteza cerebral, es decir, era un hecho de una integración que se producía en toda la corteza cerebral y que se emitía una respuesta. Por ejemplo, yo llegaba al frente de mi casa y yo veía mi casa que se estaba incendiando y todo eso lo conceptualizaba y por lo tanto me ponía a llorar.
Esto era el pensamiento principal sobre qué era una emoción. Hasta que cambia a fines del siglo XIX, hay una teoría que surge con mucho peso, que se empieza a hablar sobre una respuesta que no surge de la corteza cerebral, sino es una respuesta subcortical, por debajo de la corteza cerebral. O sea, no es una cosa cognitiva, sino que eran respuestas complejas, muy complejas, que se daban, y entonces cambia, ¿no?, el pensamiento, porque yo veía mi casa que se estaba quemando, y entonces me surgía la emoción de llorar. O sea, no era una cosa pensada. Más bien, cuando mi corteza cerebral interpretaba la caída de mis lágrimas, ahí realmente era que se convertía la emoción en sentimiento, y podíamos decir que eso correspondía a pena o tristeza. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es una emoción? La emoción es son respuestas muy complejas fisiológicas que me sirven para adaptarme y que son personales, son subjetivas, que van a acompañar a todas las cosas que yo haga, es decir, todos los hechos y cosas que yo haga van a ir acompañadas siempre por un contenido emocional. Es más, le va a brindar pasión a mis actos, a mis actividades. Esto es individual, es personal, porque va a estar muy relacionado con el temperamento de cada persona, con las experiencias que tiene esa persona, que ha tenido esa persona, perdón, experiencias pasadas, temperamento y la situación del momento. O sea, yo voy a emitir emociones de acuerdo a la situación del momento. La persona que hace esta ruptura de este pensamiento es William James. Y de ahí surge una teoría que es de James y Lang. Es decir, William James trabajaba por un lado, Carl Lang por otro lado, pero juntos presentan esta teoría de la emoción, y por eso hoy en día se conoce como teoría de James y Lang. William James ha sido muy fructífero, es decir, él se ha metido en conciencia, se ha metido en muchas cosas en investigación, pero por lo que más se nos recuerda a William James es por esta nueva forma de pensar, un nuevo paradigma sobre la emoción. Una preguntita, Posteriormente, doctor. Cuando pero se nos habla de que las emociones son una respuesta más bien subcortical y que uno a recién las ver, no identifica, te escucho, un poquito más fuerte. cuando se habla de que las emociones son una respuesta que es subcortical, muy compleja, y que nos damos cuenta de que estamos tristes recién cuando lo percibimos que estamos llorando, me Sí, gustaría... lo que pasa es que, a ver, si vos estás en la universidad y de pronto notas que tu cara se ha enrojecido, notas que tu corazón está palpitando más, notas que tus manos han empezado a transpirar, y el estímulo que has recibido es la presencia de un muchacho, ¿m? ¿Quién se da cuenta en el momento que tú te estás dando cuenta que tu corazón está palpitando más rápido, que tus manos están sudorosas, que se te ha secado la boca,
que aparentemente tienes calor en la cara porque estás enrojecida. Todas esos descubrimientos los vas a hacer de acuerdo a tu cerebro, es decir, a tu corteza cerebral. Entonces, la respuesta se ha emitido, es decir, ya tus manos están transpiradas, ya tu corazón está palpitando, ya tu cara está enrojecida y eso no ha surgido por una actividad de la corteza cerebral. Pero cuando tu corteza cerebral se percata de toda esta respuesta periférica. ¿Por qué se llama periférica? Porque está periférico del sistema nervioso, tus manos que están sudando, que están transpirando, de tu corazón que está palpitando y tu cara que está enrojecida. Entonces, eso es periférico. Cuando tu corteza cerebral interpreta todo lo que está sucediendo, entonces probablemente en tu corteza cerebral va a surgir que ese chico te gusta, que ese chico te llama la atención, mucho. ¿Me entiendes? Sí, entonces se podría decir que... Eso es lo que dice William James. Eso es lo que define como emociones William James. Esperamos un segundito, por favor. Ya. Entonces, doctor, ¿se podría decir que las emociones son una respuesta involuntaria? Sí, no se podría decir. Debes decir que es una respuesta involuntaria. Si a vos te aparece un perro grande, grandote en la calle y te surge el miedo, no es voluntario, es involuntario. Si vos ves a un niño en la calle que te produce mucha pena y lloras, es involuntario, no es voluntario. Es involuntario. Las emociones son respuestas involuntarias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Entiendo que las emociones son involuntarias, pero hay una diferenciación. Un ratito, Luis. Cuando que decía que, o sea, preguntaba que, digamos, nosotros entendemos las emociones como, digamos, como un fenómeno involuntario, ¿no? Dentro del cerebro. Pero en algún momento hemos hablado de emociones primarias y emociones secundarias. Y en base a mi experiencia, digamos, las emociones secundarias me dan la impresión de ser ciertamente involuntarias, pero uno pudiera tener como mayor control sobre ellas, ¿no? Luis, lo que pasa es que las emociones secundarias sí son elaboradas por la corteza cerebral. Ya. En Entonces, cambio, sí, las primarias no. Lo que yo me Pero- estoy refiriendo a que son involuntarias totalmente son las primarias. ya. Las secundarias son elaboradas en el prefrontal. Sup- El orgullo, por ejemplo, es una cosa elaborada. Los celos son una cosa netamente elaborada. Pero ya se entienden, digamos, como algo Ya no, voluntario. ya son de la corteza cerebral y específicamente del prefrontal. Súper. ¿Alguna pregunta? Sumando, ¿de qué área más o menos de la corteza prefrontal? Sí, No, esto se entiende como una integración no de una zona netamente específica tiene que ver mucho con la cara orbitaria y también con la parte medial del prefrontal. Ya. ¿Mm? Doctor, Sí, una pregunta. Nos dijo que el sentimiento era el resultado de la emoción y la interpretación, ¿verdad? la interpretación de la emoción en el cerebro se convierte en sentimiento. Y doctor, esto solo cuando son sentimientos elaborados, digamos, se da en el prefrontal. No, estamos hablando de dos cosas diferentes. A ver, siempre que una emoción se interprete, se convierte en sentimiento, que no es lo mismo que la emoción secundaria. La emoción secundaria, que son los celos, que es la culpa, que es la vergüenza, que es
a ver, otra más. Los celos son producto del prefrontal, Ya, doctor, muchas gracias. pero son emociones secundarias. Pero todas, primarias, secundarias, en el hecho de integrarlas y organizarlas y analizarlas, se convierten en sentimientos. Gracias, doctor. Voy a ir a mi pantalla, más que nada, no por mí, no porque me tenga que acordar de nada, sino por ustedes, porque ustedes le pueden sacar una foto. Esto lo hemos dicho ya. Las emociones son complejas respuestas fisiológicas que cada persona experimenta subjetivamente. Tiene que ver con el temperamento, las experiencias anteriores y con la situación del momento. Y tiene una función netamente adaptativa. Contribuye a la riqueza de nuestras experiencias, confiere pasión y carácter a nuestras acciones, y el sentimiento consciente especialmente se produce en el prefrontal y en el cíngulo. ¿Qué quiere decir emoción? Emoción quiere decir movimiento hacia afuera. Porque la emoción es una respuesta motora especialmente. Cuando yo digo me transpiran las manos, es motor. Cuando yo digo mi cara está colorada y debo tener una expresión en mi cara, expresión facial. Por eso la cara es muy emocional. La postura, el color de la piel, lo que decía, el rojo de la piel o el pálido del asustado, del miedoso. Todo eso es una respuesta emocional. Por eso emoción quiere decir movimiento hacia afuera. Una de las personas que más ha trabajado en emociones es Paul Ekman. Y Ekman es el que señala las emociones primarias. Que yo tengo una regla mnemotécnica que es matiza. Es decir, miedo, alegría, tristeza, ira, sorpresa y asco. Aunque este término de asco deberían darle la magnitud de repugnancia. En cambio, ¿Puede repetir, por favor, las emociones? Las primarias, miedo, alegría, tristeza, ira, sorpresa y asco. Y repito, asco en la dimensión de repugnancia. Gracias. En cambio, las emociones secundarias requieren cognición, o sea, se producen en el prefrontal y son elaboradas. Los celos son elaborados. El orgullo es, ¿por qué me siento orgulloso? Es una cosa de elaboración. ¿Ah? La culpabilidad, nunca más tengo que hacer esto, es elaborado. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí?
La rabia es como sinónimo de la ira o la rabia es Sí, producto ira o rabia es lo mismo. Ah, ya. Un contemporáneo, y busquen, yo son muchos temas, varios videos que tiene en YouTube Antonio Damasio. Deberían entrar a YouTube y buscar Antonio Damasio y emociones, por ejemplo, o Antonio Damasio y dependencias, Antonio Damasio y memoria. Y seguramente van a encontrar en muy poco tiempo, porque los videos son cortos, oro en polvo, porque es contemporáneo y es uno de los más capacitados desde el punto de vista de teorizar estos temas. Antonio Damasio dice, hay dos tipos de emociones de fondo. Las emociones de fondo se van a vivir con dos tipos de sensaciones, o calma o tensión, o bienestar o malestar. Yo puedo vivir una emoción muy calmadamente o muy tensionado, y hay algunas emociones que me dan bienestar y otras emociones como la ira, el asco, que me dan malestar. ¿Qué son los estados emocionales? Entonces, son respuestas periféricas, autónomas, lo que el ejemplo que daba. Es decir, si mi corazón late más rápido, es una respuesta autónoma. ¿Ah? Es endocrina, se van a segregar hormonas y del sistema motor esquelético, ¿no? La postura, la mímica facial. Y en estos estados emocionales, los que tienen importancia es la amígdala, el hipotálamo y el tronco cerebral. Amígdala, hipotálamo y tronco cerebral. Especialmente la amígdala va a generar tres emociones que son unas de las que más se utilizan, ¿no? El miedo, la ira y el asco. Por eso yo tengo otra regla mnemotécnica para la amígdala, que la amígdala es mía. Miedo, ira, asco. ¿Cómo produce una emoción la amígdala? Esperen un ratito, por favor, no sé si lo tengo escrito. No, entonces lo debo tener escrito en otra presentación, pero se los voy a decir. La amígdala va a tener tres núcleos: un basal, un central y un lateral. La amígdala va a tener una vía que es la vía amígdalo-fugo-ventral. Entonces, a través de esta vía amígdalo-fugo-ventral, la amígdala va a actuar en el tronco cerebral. Va a actuar en el bulbo. Va a actuar sobre el núcleo ambiguo. Acuérdense que el núcleo ambiguo era el 9, 10 y 11. El 9 me permite tragar. El 10 es el vago. Y esto hay que darle una importante mención, ¿no? El vago es parasimpático. Y el vago va a hacer que haya mayor secreción en todo el sistema digestivo. Por eso, las úlceras de estómago por problemas emocionales o
la colitis o el colon irritable, por ejemplo. El colon irritable, que es una irritación del colon por problemas de tipo emocional. Y el 11 es el nervio espinal, que me va a contraer el trapecio y los esternocleidomastoideos. Por eso, hoy en día, una gran parte de pacientes que yo veo en el consultorio por ansiedad es por una gran contracción de los músculos del cuello, especialmente el trapecio, que produce vértigo porque las arterias vertebrales quedan atrapadas en las vértebras, no llega bien el flujo a los oídos y empieza el vértigo, que es un problema de equilibrio. Entonces, esta importancia de un impacto en el sistema digestivo es por esta conexión que tiene la amígdala con el tronco cerebral, con el bulbo, con el núcleo ambiguo, repito, 9, 10 y 11. En la protuberancia, esta vía amígdalo-fugo-ventral en la protuberancia va a estar relacionado con el locus coeruleus. Si se estimula el locus coeruleus, voy a estar más vigil. Acuérdense que el locus coeruleus va a toda la corteza cerebral, llevando noradrenalina, es decir, es la vía noradrenérgica dorsal. Entonces yo estoy más despierto, yo estoy más con mayor vigilia. Y además, en la protuberancia va a actuar sobre el facial, el séptimo par craneal, para la expresión facial. También va a actuar en el trigémino, pero no en la parte sensitiva del trigémino, sino en la parte motora del trigémino. Por eso, la masticación, el chirriar de dientes por trastornos emocionales. Por estos trastornos emocionales, incluso durante el sueño, yo puedo tener un chirriar de dientes que se llama bruxismo. Doctor, entonces, ¿qué nervios en total están conectados? Espera un ratito. Dime. Entonces, doctor, en total, ¿cuáles son los nervios que están conectados con esta estructura? Por los cuales están. O sea, de la amígdala surge la vía amígdalo-fugo-ventral que va a ir al bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Al bulbo, ya hemos dicho, núcleo ambiguo, 9, 10 y 11. A la protuberancia, al quinto par, trigémino, para la masticación, es decir, muerdo con las emociones. Al séptimo, para la expresión facial, que es muy emocional. Y al locus coeruleus, que me pone mucho más vigil, más despierto. Y en el mesencéfalo va a actuar sobre una sustancia gris que está alrededor del acueducto de Silvio, sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal yo la he mencionado antes cuando hemos visto sistema límbico con el fornix postcomisural. La amígdala también va ahí por la vía amígdalo-fugo-ventral y esta sustancia gris periacueductal está relacionada con las posturas. Está muy relacionada con las posturas. Esa sería una de las conexiones para las respuestas emocionales. Entonces yo en el examen les digo, a ver, ¿cómo la amígdala va a producir
emociones, ese es lo que me tienen que hablar, de la vía amígdalo-fugo-ventral. También la amígdala va a actuar a través de la estría terminal, y eso ustedes ya lo saben, sobre el hipotálamo, especialmente sobre el hipotálamo medial. La estría terminal termina en el hipotálamo medial. Y este hipotálamo medial con contenidos químicos de desagrado va a actuar sobre el hipotálamo posterior para tener una respuesta rápida del simpático. ¿Qué quiere decir la respuesta del simpático? Lucha o huida. Lucha o huida. La lucha-huida está muy relacionada con el miedo, la lucha-huida está muy relacionada con la ira. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Un segundito. Dígame. Sí, es que estaba revisando las anotaciones cuando veíamos toda esta parte de las referencias y las aferencias de la amígdala para cruzar la información. Y a mí y por lo que tenía anotado antes, el fascículo de Johnston, que también es la vía amígdala fugo-ventral, es la que conectaba la amígdala medial con el hipotálamo lateral. Sí. Pero entonces... no, es que no solamente va al hipotálamo lateral, sino también va a todo el tronco cerebral. Digamos, es un proceso como en paralelo, aparte. Así es. Súper. Ya, ok, exacto. Y la estría terminal va a la parte medial para tener una respuesta simpática. Exacto. Sí, que ahí es cuando ya, digamos, cómo se conecta la amígdala con el simpático y el parasimpático y lo regula. Con el simpático a través del hipotálamo. Respuesta parasimpática a través del ambiguo. Exacto. ¿Alguna pregunta? Cuando Amir me pregunta y me dice en el prefrontal se elaboran los sentimientos. Sí, en el prefrontal se elaboran los sentimientos, pero no tenemos que confundir esta interpretación la interpretación de las emociones que se convierten en sentimientos con las emociones secundarias que son emociones elaboradas. Son dos cosas paralelas pero diferentes. Un segundito, por favor. Señor Lemos. Los norteamericanos, todos tienen las mismas emociones. Todos. Entonces ya viene con nuestra codificación genética. Por supuesto que también hemos dicho, a pesar de que todos tenemos emociones, también dependen de las experiencias que tengamos, de nuestro temperamento y de la situación del momento. Entonces, por ejemplo, el inglés, las personas inglesas son más bien mucho más apáticos, ¿no? No viven con mucha trascendencia aparentemente sus emociones, pero no quiere decir que no las tengan, las viven diferente. Por supuesto que hay una relación también ambiental o social, pero un inglés tiene miedo, tiene alegría, tiene tristeza, tiene ira, tiene repugnancia, al igual que cualquier otro. Por ahí el argentino es, yo lo que les decía, les contaba, cuando hemos hablado de la prosodia. El argentino se va a parar, va a gritar, va a expresar ese movimiento hacia afuera mucho
más, parece que fuese mucho más emocional, pero no lo es. Todos tenemos emociones primarias. Son genéticas, son universales, Roberto. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, Roberto, hace ya prácticamente va a ser unos más de 10 años, ¿ah? Que se ha empezado a hablar de lo que se denomina inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Que todas estas emociones que tienen estructuras, como hemos dicho, la amígdala, también van a tener contactos con el prefrontal. ¿Por qué? Porque el prefrontal lo elabora, ahora vamos a ver cómo lo integra, y también podemos lograr que el prefrontal module o regule estas respuestas emocionales. Por supuesto que esto requiere una especie de entrenamiento, requiere que tú tengas una especie de control. A ver, esto lo que dicen que la emoción tiene que ver mucho con el temperamento. Personalmente yo soy una persona de un temperamento explosivo. Entonces, yo muchísimas veces me he estado envuelto en problemas de irme a las manos, en problemas de peleas, en respuestas emocionales, el término inadecuadas, completamente inadecuadas. Especialmente de joven, yo era una persona que fácilmente se bajaba de su auto y se agarraba a golpes, ¿no? Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo y a medida que el prefrontal toma el control, ya no puedes, pues, ser un explosivo, porque hay cosas que tienen peso en tu vida, tu prestigio, cómo siendo médico vas a lastimar a una persona, qué ejemplo das, toda una serie de cosas. Yo nunca, no sé si se los he contado a ustedes, yo soy muy de anécdota. En una oportunidad yo he mandado a hacer un trabajo a un herrero, era un trabajo para que me hagan unas cosas con hierro, ahí en Cotacota. Y la persona que me iba a hacer este trabajo me pidió dinero y yo le di el dinero para que lo vaya haciendo. Le di un 70%, me parece, para que compre material. Y fui a reclamarle y no lo había hecho, y empezó una cosa a prolongarse y era también una suma de dinero importante porque era un trabajo grande y no había cuándo me lo haga. Hasta que un día yo ya medio cansado le dije, bueno, si usted no me va a cumplir. Él tenía encima de su mesa toda una serie de catálogos para mandar a hacer sus trabajos. Entonces, levanté los catálogos y me los llevé a mi auto. Y cuando lo estaba metiendo en mi auto, lo vi salir a él y a dos de sus ayudantes con unos fierros en la mano. Y me atacaron. Yo en cuanto lo vi salir con los fierros, rápidamente saqué mi celular y lo llamé a mi hijo. Mi hijo es un tipo que es muy deportista y tiene un físico privilegiado.
Y yo sabía que estaba ahí cerca, entonces prácticamente no pasó mucho tiempo y mi hijo llegó patinando con su auto, ¿no? Y mientras tanto yo estaba medio dando vueltas alrededor de mi auto y los tres tipos queriendo pegarme con sus fierros. Y cuando ya llegó mi hijo estábamos más 3 contra 2, ¿no? Y ahí sí ya se armó la golpiza, ¿no? Y cuando yo lo tenía a un tipo ya ensangrentado, al tipo que le había entregado la plata, que andaba con su labio roto, todo ensangrentado, porque la pelea fue una pelea campal entre los tres y yo y mi hijo. Hubo una persona que me agarró de la espalda y me dijo, doctor, cálmese, por favor, cálmese. Mire, ya lo tiene muy golpeado. Cuando yo me di la vuelta, se me cayó la cara de vergüenza, Dios mío. Esa ha sido una de las veces que más vergüenza he tenido, porque era un alumno mío que había cursado conmigo psicofisiología y me estaba calmando de una pelea callejera horrible. Miren, en este momento les comento a ustedes y siento mi cara colorada, porque yo me pongo colorado hasta de acordarme de ese hecho horrible. Horrible porque hemos terminado en una clínica, he tenido que llamar a un cirujano plástico para que le cosa el labio al tipo, pero todo un problemón terrible. Y bueno, eso ha sido como una especie de... Yo ya tenía mucho control sobre mí, ¿no? En ese entonces, pero lo perdí ese día. Lo perdí defendiéndome porque si no me mataban a golpes con los fierros. Pero hoy en día que yo me baje de mi auto o que me emprenda a golpes con alguna persona, imposible, 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 porque justamente por esto, porque hay muchas cosas para perder. Entonces mi prefrontal ha llegado a tener un control muy grande sobre mis emociones y a eso se denomina inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional es tremendamente importante desde el punto de vista laboral hoy en día. No puedes tener respuestas inadecuadas en tu trabajo, en tu actividad laboral, en la forma en que tratas a la gente, la atención. Yo ya sé lo explosivo, lo rígido que soy. En el hospital me tienen miedo, yo soy una persona que exijo mucho. En el quirófano estoy a la instrumentadora, le exijo que trabaje bien, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, me cuido mucho de no maltratar a la gente, es decir, termina la cirugía y yo muchas veces me acerco a la instrumentadora y le digo, vas a disculpar, ha sido el estrés de la cirugía que yo te he exigido tanto, pero tranquila, todo ha ido muy bien, te agradezco mucho, tú eres parte del equipo, tú eres parte del éxito quirúrgico, y entonces uno hace un poco nanay para manejar esto de relaciones humanas, que es básico, es fundamental, es parte de del éxito personal, las relaciones humanas. Y eso es manejar tus emociones. Y eso lo hace tu prefrontal. ¿Está claro, Roberto? ¿Alguna pregunta? Doctor, una preguntita. Hace rato habló sobre el tema cultural que afecta un poco en la expresión de las emociones, no tanto en las emociones como tal, ¿verdad? ¿Y cómo afecta el género? Porque hay mucha controversia en eso de que las mujeres son más emocionales y los hombres más racionales. ¿Qué hay de verdad ahí en el tema biológico como tal? No. La mujer es muy lingüística. Entonces, la mujer, desde el punto de vista emocional, va a responder con mucho más utilización del lenguaje. Pero yo creo que es un prejuicio lo que pensamos que la mujer es más emocional y los hombres somos más racionales. Incluso yo consideraría que la mujer es más racional que el hombre. El hombre
no utiliza tanto la parte del prefrontal. La mujer a veces lo utiliza sabiamente, si quieren el término. Nosotros consideramos, y es una sociedad machista, de hecho, o sea, si tomamos toda una serie de parámetros, pero muchas veces las decisiones en la casa, en la familia, en el hogar, son decisiones que el hombre dice sí querida, porque la decisión pasa más a través de la mujer que el hombre. La mujer es muy racional, más bien, yo creo. Parecería que la mujer es más explosiva, pero no siempre. No es siempre. Además, no hay un hecho propio que señale desde el punto de vista incluso de artículos que digan que la mujer es más emocional que el hombre. Doctor, una pregunta. Sí. ¿No tiene que ver eso con las hormonas, tal vez, que se producen tal vez algún tipo de hormonas que se producen más en el hombre, como sea la testosterona, no sé? Pero la testosterona es explosiva, más bien. La testosterona es muy explosiva. La mujer, vos sabes, tiene testosterona, pero no la cantidad del hombre. La testosterona es explosiva. Por eso digo que a veces los hombres somos más explosivos que las mujeres. Sí, claro, por eso. La mujer es más de gritar, la mujer es más de utilizar lenguaje. El hombre es más de irse a las manos. Pero también influye, me imagino, en las emociones, ¿no? Por supuesto, ya hemos dicho que es endocrino. Aquí está, endocrino. Y lo que vos decías de las hormonas también es un papel, juega un papel. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, quería dar una parte y una pregunta. Creo que nos dijo el anterior. Espera un ratito, Ángeles. Perdón. Dime. Ya, el anterior parcial nos mencionó que el prefrontal de las mujeres maduraba mucho antes que el de los hombres, siendo aproximadamente creo que los 18 años, y el de los hombres a los 21, 22, nos mencionó. No, espera un ratito. No lo he dicho yo. Ya tú no sé qué. Te lo ha debido decir otro docente. Bueno. Te lo ha debido decir otro docente. Pero es verdad, la mujer madura más rápido que el hombre, siempre. O sea, desde el colegio. La mujer es madura más rápido que el hombre. Pero con esos datos de 18, 21, etcétera, te lo ha debido decir otro docente. Yo no. Mi doctor, mi duda iba a el hecho de que nos mencionó que el prefrontal es lo que nos brindaba la característica humana, y quería preguntar si los animales en sí no tienen entonces prefrontal. No, hay muchos animales que tienen un frontal anterior, si quieres, muy rudimentario. A medida que vamos avanzando en las especies, ese frontal se va haciendo más importante, hasta que nosotros tenemos el verdadero prefrontal. Pero los animales tienen emociones, el animal tiene miedo, porque la emoción no surge del prefrontal. La interpretación nuestra lo hacemos más con el prefrontal, pero el animal tiene miedo, tiene ira. El animal responde con ira. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, doctor. Hablando desde un punto de vista biológico, ¿hay algo que haga más emocional a una persona que otra? O sea, no. Desde el punto de vista de estructural biológico, no. Pero sí las experiencias anteriores y el propio prefrontal, lo que les cuento de mí. O sea, yo de muchacho, discúlpenme, vivía golpeándome. Yo era un jovencito explosivo que si estaba yo en un lugar y alguien me miraba, yo lo primero que decía, ¿qué me miras? ¿Qué me miras? O sea, era un tipo que andaba buscando problemas, de jovencito estoy diciendo, ¿no? Pero
a medida que vas madurando, a medida que vas, con lo que les he dicho, es decir, tienes que tener un control emocional. La emoción está. Hay veces que a mí me da ganas de matar gente, pero no se debe notar ni siquiera en mi cara. ¿Por qué? Porque mi prefrontal me ha enseñado a poder integrar esto, ¿no? Eso se llama inteligencia emocional. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, bueno, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero tal vez a nivel funcional, ver las alteraciones emocionales. A mí por lo menos alguna vez he escuchado que mucha gente tiende, por ejemplo, a determinadas emociones y que eso es algo que se va como construyendo también a partir de ciertos, digamos, de ciertas facilitaciones que hay. Eh, es algo que he escuchado, no sé si es así, pero no sé si vamos a abordar un poco ese tema que tiene que ver más con lo funcional, no tanto con las estructuras orgánicas. No voy a hablar demasiado más de emociones, excepto las teorías y cómo lo interpreta el prefrontal. El tema de inteligencia emocional es largo y a mí me invitan en algunas universidades por posgrados. Por ejemplo, yo doy ya hace años en una universidad que está ahí en Miraflores, en posgrados en la parte de economía y administración de empresas, porque lo hablamos desde el punto de vista empresarial. Y bueno, es muy lindo, es muy bonito el tema, pero es largo también, o sea, no entra dentro de los contenidos de la materia de ustedes. Yo les he dado un botón cuando les digo que el prefrontal es el que puede tener un control sobre las emociones, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo va a trabajar el prefrontal elaborando estas emociones? La corteza prefrontal la vamos a dividir en una corteza orbitofrontal. ¿Qué es orbitofrontal? Es decir, la corteza orbital, la que está en la base del frontal, la base del frontal. Esta base del frontal va a tener una actividad inhibitoria. ¿Ah? Es la que me inhibe especialmente. Y además me permite el cambio de conducta, siempre en función del significado emocional de los estímulos. Es la que me puede frenar y te dice, esa es la que a mí me frena cada vez que yo quiero explosionar y me dice, no es bueno, te vas a meter en problemas, tu prestigio, lo que tú representas. Y entonces cambio el comportamiento, cambio la conducta. ¿Ah? Eso es lo que me produce la base del frontal, la órbita frontal. También me regula mi respuesta asociada con los estados afectivos, mi conducta emocional y las respuestas autónomas, ¿no? En cambio, la corteza prefrontal dorsolateral está muy relacionada con la planificación, la memoria de trabajo, las respuestas emocionales a través de sus conexiones con el estriado, es decir, esta parte va a ser la que va a trabajar con los núcleos grises de la base y la corteza motora. Ahí está la corteza motora. Esta es la que me va a garantizar la eficacia de la respuesta emocional. O como aquí está la planificación y la memoria de trabajo, esto es como vuelvo a repetir, se garantiza la eficacia de la respuesta emocional. Y la corteza medial, esta está relacionada con la experiencia y la expresión emocional. Aquí se van a integrar toda una serie de situaciones sociales y las personales complejas. Y va a haber un control de las respuestas periféricas al estrés. En cambio, el cíngulo anterior
Aquí es donde se van a procesar las emociones negativas. Y es la que va a dar un contenido emocional a la memoria episódica. El cíngulo anterior le va a dar un contenido emocional a la memoria episódica. Se va a dividir en dos partes, una dorsal, que es una experiencia directa de las emociones, y una ventral, que es una representación del estado emocional. En esta parte hay una significación de la emoción, qué significa y lo nuevo de los estímulos, ¿no? Cuando llega un estímulo, yo le doy la significación y la novedad de esos estímulos. Y siempre va a haber una tendencia a la respuesta, a la acción, ¿no? Bien, vamos a entrar a las teorías. La teoría que rompe... ¿Sí? ¿Puedes volver a la anterior diapositiva, por favor? No puedo acabar. Gracias. Bien. Ahora sí, gracias. La primera teoría, en 1884, es de William James y Carl Lang, la cual ya me he referido. Les he dicho que William James y Carl Lang dicen que son respuestas periféricas, las emociones, son respuestas automáticas, reflejas, y que no tienen que ver con la cognición. William James también dice que cuando el cerebro interpreta estas respuestas, surgen los sentimientos. En pocos años después va a surgir la teoría de Walter Cannon y Philip Barth. Walter Cannon y Philip Barth dice, no es tal como dice James y Lang. En primer lugar, el cerebro, la corteza cerebral, no puede hacer demasiada interpretación en las respuestas porque la respuesta es hipotalámica de lucha-huida. La mayor parte de las emociones están relacionadas con la lucha-huida. Y entonces agarran gatos y les empiezan a sacar la corteza cerebral, le sacan la corteza cerebral y el gato sigue respondiendo emocionalmente. Y entonces aseveran lo que dijo William James, que no era cortical la respuesta. Pero a medida que van cortando, se va a mantener las respuestas emocionales mientras se mantenga el hipotálamo. Entonces, ahí dicen, no, la respuesta es una sola, es simpática la respuesta. Pero aquí surge algo, ¿no? Esos gatos también a veces, sin que no haya estímulos, respondían con ira. Por eso aquí entre paréntesis está la falsa furia. Es decir, no era una verdadera furia porque no había ningún estímulo y los gatos se enfurecían. Entonces, es una falsa furia. Y además, Cannon y Barth hablan de una simultaneidad, es decir, no es una respuesta periférica, es decir, solamente. Mientras existe la respuesta periférica, simultáneamente yo ya estoy integrando esa información en la corteza cerebral. Esto es prácticamente, cuando uno habla de simultaneidad, no es que va en contra de la teoría de William James, porque William James dice, primero viene la respuesta periférica y luego viene la interpretación del cerebro. Cannon dice simultáneo, pero mucho tendría que ver con la velocidad con lo cual se realiza esto, ¿no? Después, hasta la década del 60, no hay prácticamente teorías importantes. En la década del 70 aparece un caballero que es Stanley Schachter. Stanley Schachter. Schachter
¿qué hace? El experimento de Charter es muy bonito. Él mete en un auditorio cualquier cantidad de personas, y en eso, esas personas están monitorizadas, es decir, cada persona tiene un control de frecuencia cardíaca, su presión arterial, la temperatura, toda una serie de elementos para poder medir las respuestas emocionales. Y entonces, él les pone un estimulante a todos, pero a la mitad del auditorio, de la gente, les dice, le hemos puesto un estimulante. Entonces, justamente la gente que sabe que ha recibido un estimulante son las personas que tienen menos respuesta emocional. Entonces, Charter dice que las emociones son señales periféricas inespecíficas, porque son inespecíficas, tienes razón, Charter. A mí me palpita el corazón por miedo, me palpita el corazón por alegría, me palpita el corazón por tristeza, es decir, las respuestas son inespecíficas. Entonces él dice, son señales periféricas inespecíficas que se traducen en sentimientos específicos. Pero aquí Charter pone algo que es tremendamente importante: las expectativas personales y el contexto social. Las expectativas personales, por ejemplo, esa gente que les han dicho, le han puesto un estimulante, se ha creado expectativas y por eso responden menos emocionalmente. Otra teoría es la de Antonio Damasio. Antonio Damasio dice que nos creamos historias. Es muy simple, nos creamos historias. Es decir, hay una respuesta emocional, por supuesto, pero que esa respuesta emocional, mi cerebro lo va a integrar y va a crear una historia. O sea, esa historia es una interpretación de las reacciones que voy a tener, ¿no? Y por último, son varias teorías. Yo le estoy aquí haciendo un resumen de las más importantes. Magda Arnold dice que permanentemente nosotros estamos realizando evaluaciones inconscientes. Magda Arnold dice que permanentemente hacemos evaluaciones inconscientes, que luego se convierten en reflexiones conscientes. Y que esto va a crear una tendencia a una respuesta determinada. Esto es tremendamente importante y es un poco lo que yo les he dicho, ¿no? La tendencia a la respuesta, que yo puedo modularla, yo la puedo manejar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Segrega la amígdala, pero ya son pocas cosas y voy a revisar, me parece que ya falta pocos contenidos más. Voy a revisar, me parece que dependencias, vamos a hablar sobre drogodependencia y algunos temas más y de ahí ya entramos al segundo parcial. Así que métanle a estudiar. Abdala. Presente, doctor. Aguilar.